Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio de diseño de controlador PI. El mismo dice lo siguiente: para la planta GDP, diseñar un controlador PI que cumpla las siguientes especificaciones para una entrada en escalón unitario. Se tiene un sobrepaso menor o igual que 5%, el tiempo de estabilización 2,1 segundo, en error estacionario 10%, menor o igual que el 10%. Entonces, empecemos. Se sabe que el sobrepaso PO es lo mismo que MP sobre impulso. Eso dice que es menor o igual al 5%. Se sabe que la fórmula de MP es igual al número de Euler elevado a la menos pi sobre tangente de phi, menor o igual que 5% dividido entre 100 sería 0,05. Aplicando el logaritmo natural a ambos miembros, por propiedades, el exponente va a bajar como coeficiente, o sea, menos pi por tangente de phi, y va a multiplicar al logaritmo natural de e, o número de Euler. Entonces, esto va a ser el logaritmo natural de 0,05. Y de esta ecuación, lo que se puede hacer es despejar la tangente de phi, sin antes mencionar que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, de aquí se va a tener tangente de phi menor o igual menos, menos pi. Bueno, al despejar esto va a cambiar de sentido. Mayor o igual menos pi sobre logaritmo natural de 0,05. De esta ecuación se puede calcular el ángulo, que es lo único que no se conoce. Entonces pi va a ser mayor o igual tangente a la menos 1. Realizando el cálculo de esta operación, eso da como resultado 1,04. Y de aquí sacamos que el phi o el ángulo debe ser mayor o igual que 46 grados. Ahora, aplicando la fórmula del tiempo de estabilización, se sabe que el tiempo de estabilización, según los datos que se tiene que ser menor o igual que 2,1 segundos. Entonces, vamos a decir menor o igual que 2,1 segundos. El tiempo de estabilización tiene como fórmula phi sobre sigma, menor o igual que 2,1. Y de aquí podemos despejar sigma. Sigma va a ser, ya en el despeje, esto va a cambiar de sentido, mayor o igual que pi sobre 2,1. Eso da como resultado, eh, 1,5. Sigma tiene que ser mayor o igual que 1,5. Una vez que tenemos sigma, podemos calcular ahora W sub t a partir de la tangente. Tangente es igual a W sub t sobre sigma. Y de aquí despejando W sub d, eso va a ser igual a sigma por tangente de phi. Eso quiere decir que W sub d va a ser igual a 1,5 por tangente de 46. Lo que nos va a dar como resultado W sub d igual a 1,56. Y tenemos W sub d. Se sabe que la fórmula del polo dominante es igual a menos sigma más menos W sub d por J. Entonces nuestros polos dominantes van a ser menos 1,5 más menos 1,56J. Y esto es el polo dominante, PD. Entonces, ya se tienen los polos dominantes. A continuación, lo que se tiene que hacer es dibujar el lugar geométrico de las raíces de la función principal, de la función de transferencia. La función de transferencia es S más 1 por S más 2, pero
haciendo las operaciones en el denominador, va a ser s cuadrado más 3s más 2. ¿Qué quiere decir esto? En el numerador se tiene un número constante, es 1, y en el denominador se tiene una ecuación de segundo grado, cuyos coeficientes son 1, 3, 2. ¿Eso para qué? Para introducir los datos en el MATLAB. En el MATLAB podemos introducir nuestra función de transferencia para ver, para graficar de forma más rápida el lugar geométrico de las raíces. Entonces tenemos ahí la función de transferencia donde 1 es el numerador y 1, 3, 2 el corchete. Que esos números que están dentro del corchete son el denominador, solo coeficientes. El locus es el comando que nos sirve para graficar el lugar geométrico de raíz. Entonces hacemos Enter y a continuación vamos a ver la gráfica del lugar geométrico de raíz. Ahora tenemos que escribir sobre este lugar geométrico de raíces los polos dominantes para ver si pasa por el lugar geométrico de raíces. Entonces, nuestros polos dominantes son los que acabamos de encontrar, el menos 1,5 más 1,56J. En esa coordenada tiene que aparecer una X, o sea, un polo dominante. Y el otro polo, eh, de la misma forma, tiene que aparecer, pero en el lado negativo, menos 1,5 menos 1,56J, también tiene que aparecer una X en esa coordenada. Entonces damos Enter y verificamos si es que realmente pasa, ¿no? Por el lugar geométrico de raíz. Entonces no se puede ver. Vamos a aumentar la escala. Entonces, buscando los polos dominantes, están en menos 1,5. Ahí está. Entonces, así como se ve, se puede concluir que sí, el lugar geométrico de raíces pasa por los polos dominantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a este sistema de control le corresponde, bueno, primero la primera conclusión, ¿no? Si los polos dominantes pasan por, o el lugar geométrico de raíces pasa por los polos dominantes, ¿no? O sea, cruzan el lugar geométrico de raíces con los polos dominantes. Corresponde hasta aquí, se puede decir, corresponde controlador P proporcional. Hasta aquí, ¿no? Podemos decir que le corresponde un controlador. Pero falta una verificación más, pero antes debemos calcular el valor de K. ¿Cómo se calcula el valor de K? Entonces, se calcula cuando sacamos la magnitud a la función de transferencia y lo igualamos a 1. ¿Cuál es nuestra función de transferencia ahora? Más el valor hallado, o sea, K, o sea, más el controlador ya definido. Proporcional es K. Aquí vamos a tener S más 1, S más 2. Valor absoluto o la magnitud tiene que ser igual a 1. Y de esta ecuación despejamos el valor de K o despejamos K para hallar su valor. Y eso va a ser igual a valor absoluto de S más 1 por S más 2. Entonces aquí los valores de S son, o se tiene que colocar los valores de polo dominante. Eso quiere decir menos 1,5 más 1,56J. Más 1 que ya tiene ahí por el otro paréntesis, menos 1,5 más 1,56J más 2. Y entonces podemos encontrar el valor de K haciendo esta operación. El valor que sale de esta operación, del valor de K, da como resultado 2,683. Y tenemos el valor de K. Entonces, a continuación, lo que queda hacer es verificar. Verificar con el error estacionario, o sea, ESS.
Para calcular el error estacionario, tenemos que calcular primero Kp. ¿Cómo se calcula Kp? Es el límite cuando S tiende a cero de K, pero K vale 2,683 dividido entre S más uno por S más 2. Si S es cero, entonces aquí se va a tener 2,683 y en abajo va a ser 0, 1, 0, 2, 2 por 1, 2. Entonces todo esto entre 2. ¿Y cuánto valdría el Kp? El Kp va a valer 1,34. 1,34. Una vez que se tiene el Kp, ahora calculamos el error. Este es de tipo uno porque no tiene ningún polo en el origen. Entonces esto va a ser uno sobre uno más Kp. 1 más Kp. Eso va a ser igual a uno sobre uno más 1,34. Y el error sale que es igual a 0,42. 0,42. En porcentaje sería esto, 42,42%. Y tenemos una condición. El error que se tiene como condición tiene que ser menor o igual al 10%. 42% es menor que 10%. Entonces claramente no cumple esa condición. Entonces decimos aquí no cumple. No cumple. ¿Y por qué no cumple? Entonces ahora se tiene que buscar la parte integral. O sea, no cumple, entonces tiene que ser, entonces, tiene que ser un controlador, tiene que ser un controlador PI. Entonces se tiene que optar por esa opción, un controlador PI. ¿Y cómo se busca el controlador PI? Entonces, una vez que ya se tiene, bueno, todos los datos calculados hasta ahí, primero nuestro controlador, controlador PI, ¿qué forma tiene? El controlador PI va a tener su GDC, en función de S, igual a K sub P más K, KI por uno sobre S. Lo que agrupando se puede decir que es igual a K por S más B sobre S, sobre S. Y ya está. K por S más B sobre S. Eso es el controlador PI. El controlador PI. Ahora lo que se tiene que calcular es cuánto vale B y cuánto vale K. ¿Y cómo se puede hacer eso? Para poder encontrar el valor de B, eh, lo, lo que podemos hacer inicialmente es dibujar todos los polos que están ya presentes en el sistema de control, incluidos los nuevos valores de S, ¿no? Vemos aquí una S, juntando ambos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que teníamos un controlador por definir. Eso es K por S más B sobre S. Y a este lado teníamos uno sobre S más uno por S más 2. Estaba así, esto
así. Entonces, eso es lo que se tiene. Em, Ahora, ya con todo, con todos los datos, con todos los polos ya reconocidos, ¿cómo sería la función de transferencia? La función de transferencia va a ser igual a K por S más B, dividido entre S por S más uno por S más 2. Entonces, la función de transferencia ahora es distinta, incluyendo el controlador. Ese es lo que se tiene. Ahora, ¿cómo podemos encontrar inicialmente el valor de B? Para encontrar el valor de B, lo que tenemos que hacer es graficar todos los polos que existen, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Hacemos el eh, sistema de coordenadas y con todo lo que se ve, se puede decir que en el origen hay un polo, cero. Después también hay un polo en menos uno. También hay un polo en menos 2. Vamos a bajarlo un poco. Menos 2. Hay un cero, ¿no? Hay un cero, pero ¿dónde se puede colocar ese cero? No se conoce, bueno, las coordenadas del cero. Falta aquí también un polo complejo que está en menos 1,5. Es el polo dominante. Ahí está, eso está en menos 1,5. Y un cero, ¿dónde se lo va a colocar ese cero? Bueno, se puede colocar en cualquier parte porque al final de cuentas se va a calcular su coordenada, su distancia, y a partir de ahí se puede colocar donde corresponde. Sin embargo, por ahora vamos a colocarlo entre menos 1,5 y menos uno. Ahí. Entonces, esto es el cero. Eh, Para aclarar que esto no es por solamente es una coordenada. ¿Ya está? Ahora lo que tenemos que hacer es definir los ángulos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la condición o el criterio de argumento de fases o de ángulos. Entonces, para eso necesitamos reconocer quién es el ángulo de quién. Pero antes se va a colocar las coordenadas, ¿no? De este polo dominante, menos 1,5 más 1,56. Entonces, vamos a colocarle nombres. Entonces, el polo referencia está en la parte superior y este va a formar ángulos con los polos que están por debajo, con polos y ceros. Está. Les vamos a colocar nombres. Por ejemplo, a- al ángulo del polo uno le vamos a colocar, o del polo cero que está en el origen, le vamos a colocar alfa uno. Al ángulo que está entre menos uno y el polo dominante, le vamos a colocar alfa 2. Después le vamos a colocar alfa 3 al polo que está en menos 2, alfa 3. Y al ángulo del cero le vamos a colocar beta. B, está. Entonces, en el lugar geométrico de raíces hay una condición que se llama, o criterio de argumento. Vamos a colocar eso. Criterio de argumento, o del argumento, que consiste en, que consiste en sumar los ángulos de polos y ceros. Entonces se dice que la sumatoria de ángulos de ceros menos la sumatoria de ángulos de polos puede ser igual a más o menos 180 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo de el cero? ¿Cuál es el ángulo del cero? El ángulo del cero es beta. Cero es beta.
los ángulos de los polos es alfa uno menos alfa 2 menos alfa 3. Y eso tiene que ser igual a más menos 180. Entonces ya tenemos ahí definido. Ahora, ¿cómo calculamos los ángulos? Eso según las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que se pueden ver haciendo triángulos rectángulos. Eh, del beta no se puede calcular porque no se tienen las coordenadas, pero del alfa uno sí. Vamos a anotar las fórmulas. Menos alfa uno. Eso se puede calcular restando 180 menos tangente a la menos uno. ¿De qué? Entonces, el alfa uno va a ser la distancia hasta el polo complejo, es 1,5, pero es en el eje X y en el eje Y sería 1,56. Entonces, eso va a ser igual a 1,56 sobre 1,5, que es la distancia total. 1,56 sobre 1,5. Ya está, cerramos paréntesis, menos. El otro, el alfa 2, ¿cómo se calcula? Es el 180 menos tangente a la menos uno. ¿De qué? Es el alfa 2, ¿a qué distancia está? Bueno, ¿a qué altura está? Está a 1,56 también. Pero la distancia sería menos 1,5 más uno, o entre 1,5 y uno. Y eso sería 0,5. 0,5. Vamos, menos alfa 3. Nuevamente va a ser 100. Alfa 3 no necesita restar 180 porque está en el primer cuadrante. Directamente sería tangente a la menos uno. ¿Cuánto es la distancia desde menos 2 al polo complejo? De menos 2 a menos 1,5. Bueno, la altura sigue siendo 1,56. Y la distancia en el eje horizontal es entre 2 y 1,5. Eso quiere decir 0,5. Y está, y esto tiene que ser igual a más menos 180. Entonces, si en el lado, en el primer miembro todo va a ser negativo, entonces en el otro lado va a pasar con positivo. Entonces, en este lado conviene que sea negativo para que pueda restarse. 180. Haciendo el cálculo, haciendo todo el cálculo de todo esto, al final podemos decir que beta sale igual a 133,94. Bravos. Ya tenemos la fase. 133,94. Ahora, cómo se pudiera calcular eh, la distancia B? La distancia B. Entonces, como ya se conoce el ángulo, también pudiera ser fácil calcular el brazo B. ¿A partir de qué? A partir de un triángulo. A partir de un triángulo. ¿Cuál sería el triángulo? El triángulo, vamos a agrandarlo esta parte. Por ejemplo, el triángulo que tiene que ver beta sería algo así. Esto está en una distancia, le vamos a colocar B. B, esto está a una distancia de, por lo complejo, menos 1,5. Menos 1,5. Pero en realidad lo que importa es la distancia, ¿no? La distancia sería 1,5 menos B. Y la altura sería 1,56. Entonces, y el ángulo que está aquí sería, digamos, alfa. eh, Alfa va a ser igual a 180 menos beta. 180 menos beta. Entonces, ¿cómo sería entonces la relación? Podríamos decir tangente de alfa es igual a 1,56 sobre 1,5 menos b.
Y a partir de ahí podríamos calcular el valor de B, que es algo muy importante, que es el cero que estamos buscando. Entonces, sabemos que alfa, según lo que se ha puesto ahí, es 180 menos beta. Decimos ente de 180 menos beta es igual a, bueno, el 1,5 puede pasar a multiplicar 1,5 1,5 menos b sería multiplicando al tangente. Y esto tiene que ser igual a 1,56. Entonces, de toda esta operación, podemos despejar el valor de b. Y b tiene que salir menos 0,00332. El b nunca puede ser cero. Esto no tiene que ser cero. O no puede ser cero. No puede ser cero. Tiene que tener un valor. Eso para que no se simplifique la parte integral. Eh, entonces ya tenemos el valor de b. Falta calcular el valor de k. ¿Cómo calculamos el valor de k? Eh, Podemos hacerlo por magnitudes o por distancias, ¿no? Distancia entre dos puntos. Vamos a hacer por magnitudes. Eh, Sabemos muy bien que nuestro controlador ahora es distinto. Es k por s más b dividido entre s por s más 1 por s más 2. Sabemos que para calcular el valor de k, la magnitud tiene que ser igual a 1. Bueno, y de aquí se hace el despeje y el reemplazo y va a salir que k es igual a, entonces aquí en el numerador vamos a tener menos 1,5, que es el valor de s, es 1,5 más 1,5j, eh, y esto multiplica a el valor absoluto, ya esto con las sumas, ¿no? De 1 y 2. Entonces, va a ser menos 0,5 más 1,5j. Valor absoluto, aquí también 0,5 más 1,5. Bueno, en todo caso 56 sería esto, ¿no? 56j, 56j, ¿no? Y esto dividido entre, vamos a dividido entre el valor absoluto de menos 1,49668 más 1,56j. Entonces, haciendo esa operación, vamos a tener que el K sale 2,68. 2,68. Ya está el valor de K. Con todo esto, ahora se puede verificar si es que cumple con el error estacionario. Entonces, sabemos muy bien que ahora nuestra función de transferencia ha cambiado. Ya no es tipo cero, ahora es tipo uno. Entonces, para eso, como es tipo uno, ya se sabe que el error en estado estacionario va a ser cero, verificando la tabla. Y con la condición que se tenía al principio, se dice, es menor o igual que el 10%. Ahora sí, sí cumple con esa condición. Entonces, se confirma que el controlador es PI. Es PI. Donde GDC, en función de S, es igual a 2,75
2,7595 por S 0,00 eh, 332. Y esto dividido entre S. Entonces, se puede hacer algunas comprobaciones más en el MATLAB, pero por la parte analítica quedaría hasta ahí. Ya estaría completado con eso. El controlador PI. El controlador PI es básicamente, o tiene este parámetro. Y con eso se finaliza el ejercicio.